¿Qué tal amigos? Aquí desde las Voces del Secuestro nos encontramos en el Congreso con José Jaime Uzcategui, el representante a la Cámara por Bogotá y Centro Democrático, que con una proposición de aplazamiento y de archivar el proyecto de ley que le da al gobierno y a una institución nueva la posibilidad de censurar los medios digitales. ¿Qué tal, José Jaime? Me alegra Hola, mucho tenerlo. José. Muchas gracias y qué bueno tenerlos acá en el Congreso. Bienvenidos. José Jaime, cuénteme de qué se trata esta ponencia, este proyecto de ley que habla prácticamente de la censura de las redes y de los medios digitales. Este es un proyecto del gobierno Petro que plantea crear una nueva agencia del país, que sería la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Fue aprobado el primer debate en la Comisión Sexta y cuando nos llega a nosotros en la plenaria para segundo debate, empezamos a ver la letra menuda y vemos unos temas muy delicados. Por ejemplo, se le estaría dando la facultad a esa agencia, que en últimas es al gobierno Petro, la posibilidad de censurar, de bloquear, de cesar operaciones, dice literalmente, en el ciberespacio. Es decir, que si ellos toman desde la agencia la decisión de suspender redes sociales en el país, como lo hizo Maduro en Venezuela hace un mes con el fraude electoral de allá, lo podrían hacer porque estarían apoyados o justificados en esa ley de la República. Afortunadamente logramos, haciendo ese escándalo en la plenaria y ante la opinión pública en los medios de comunicación, que se suspendiera la discusión de ese proyecto y que se aplazara el debate. Así que hemos ganado algo de tiempo, pero tenemos que estar alertas porque el proyecto sigue vivo. José Jaime, ¿y cuál es el peligro? Digamos que veíamos en Venezuela después del fraude electoral, cómo empezaron a censurar redes sociales en donde no hay un filtro para poder decir las cosas. En Colombia, ¿cómo pasaría? No, aquí todos los temas de ciberseguridad están en cabeza del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía, que tiene su grupo de trabajo en temas de ciberseguridad, el CAIMOVE y unas plataformas que manejan ellos. Aquí lo preocupante es que sacarían todo eso del Ministerio de Defensa y de espaldas a la fuerza pública una agencia civil adscrita a la Presidencia de la República y el Ministerio de las Telecomunicaciones tendría esa facultad. Pero La están quitando al Ministerio de Defensa. se la está quitando al Ministerio de Defensa y nos parece muy delicado y muy grave porque esa estrategia tiene que ser parte de la política de seguridad y defensa del país y no puede ser simplemente el capricho de una agencia paralela que con una justificación diferente a los temas de seguridad y justicia pueda asumir ese tipo de posiciones. Son una cantidad de funciones. La de ordenar el cese de las operaciones en el ciberespacio es tan solo una de ellas, pero si ustedes no leen a profundidad, nos damos cuenta que también se le están quitando facultades a las unidades de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano para dárselas a una agencia civil y a una agencia que va a estar en la presidencia. O sea, está adscrita a la presidencia. Está adscrita al DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y ustedes ya vieron lo que sucedió recientemente. Tuvieron una señora de servicio, una niñera, que fue torturada en los sótanos de Palacio porque se había perdido una plata y ponen a unos policías a hacer unos procedimientos indebidos por orden de la autoridad de presidencia. Entonces, si hacen eso, imagínense lo que podrían hacer con una ley que los faculta incluso para ordenar la suspensión de redes sociales o de operaciones en el ciberespacio. O sea que, haciendo una comparativa, como un símil, como una analogía con el gobierno Duque, porque Petro en ese momento decía que Duque quería censurarnos, ¿no? Entonces, en este momento ellos están legalizando la censura. La están legalizando por esa vía y lo está poniendo en cabeza de una agencia civil que no tendría ningún tipo de coordinación con las agencias militares y del sector defensa. Aquí se ha armado todo un escándalo alrededor de la compra de un supuesto software Pegasus para hacer espionaje e intervención de llamadas y de celulares. Si seguimos dividiendo los actores o las entidades que tienen que ver con estos temas, pues ahí sí se puede comprar cualquier Pegasus porque la compra una agencia civil y no se entera el resto. Ahora, porque se del van sector. delegando, ¿no? Entonces, se van delegando labores, se van delegando deberes a cada uno y está adscrita a la presidencia. O sea, no va a ser parte como la inteligencia o la contrainteligencia. Exactamente, y
Son tantos actores, tantas entidades, tantas facultades, tanta legislación que nadie responde. Por un caso como el que podría ser el de Pegasus, que no se ha comprobado, pero el presidente lo denunció, pero seguramente nos estaríamos exponiendo a muchos escándalos de ese tipo si tenemos agencias desarticuladas y con diferentes facultades y funciones. ¿Cuál es el mayor riesgo que hay con ese proyecto de ley para los civiles y también para los políticos? A mí me preocupa que el gobierno Petro ha querido desarticular la inteligencia, ha querido debilitarla, ha querido reformar la ley 1621, que es la ley que regula todos los temas de inteligencia en el país. No lo ha podido hacer por la vía formal y legal, que sería presentar una reforma a la ley de inteligencia, que es una ley estatutaria, y lo hace ahora de forma un poquito escondida a través de una ley ordinaria donde no tiene título de inteligencia y contrainteligencia, pero leyendo la letra menuda habla de espionaje, de penetración, de infiltraciones y de toda una serie de facultades que recaerían en esta agencia. Entonces sí se está desfigurando la inteligencia de Estado para debilitarla. Eso nos pone a todos en riesgo, o porque podemos ser víctimas de esas malas prácticas de esa agencia que va a interceptar y que va a hacer seguimientos indebidos o perfilamientos indebidos y que tiene una facultad excesiva porque incluso podría suspender redes sociales o tiene incluso una facultad sancionatoria para clavarle multas hasta de 1.000 salarios mínimos a aquellas empresas privadas o entidades públicas que estén violentando los protocolos que expida esa misma agencia. Entonces son jueces. Ahí también va a salir plata. Ahí saldría plata, recursos, multas, pero más de lo que logren recaudar, pienso yo que es utilizar indebidamente esas facultades sancionatorias para perseguir a los que no estén dispuestos a someterse a la línea política de la presidencia en ese caso. O sea que se está hablando de esa ambigüedad que tienen ellos, ¿no? Entonces, hablan de la censura con Duque, sacan el tema de Pegasus, y ahorita quieren censurar. Y quieren censurar, aparte de eso, quieren perfilar a personas que no estén acorde a la ideología que ellos tienen. Y con eso desmontar todos los canales de comunicación que haya, de oposición, toda la gente que no esté de acuerdo. Sí, yo veo una persecución sistemática a la libertad de expresión en Colombia en este momento. Cuando sale el presidente Petro a tildar a periodistas como las muñecas de la mafia, ahí hay una agresión directa a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Cuando vemos que la Superintendencia de Industria y Comercio llega a canales de televisión privados a hacer inspecciones bajo la supervisión que tiene la Superintendencia también para amedrentar esos canales, vemos que hay violaciones a la libertad de prensa y expresión. Y ahora entonces se meten con la parte digital que no la habían tocado, creando una agencia que va a poder suspender operaciones como podrían ser las redes sociales y adicionalmente se le da una facultad sancionatoria excesiva para poner multas hasta de 1.000 millones de pesos. Sí. Y con el agravante, Joseph, que esta agencia anualmente nos va a costar 92.000 millones de pesos. Y cuando el país está con saldos en rojo, porque incluso no se pudo aprobar el presupuesto del año entrante acá en el Congreso y ahora el presidente va a tener que expedirlo por decreto, porque no son claras las cifras de recaudo y de ingreso que tiene el país en este momento, pues cómo nos siguen generando burocracia para sostener más servidores públicos o funcionarios cuando debería estarse invirtiendo en las necesidades más urgentes del país. Entonces, por todo lado vemos este proyecto como inconveniente e inconstitucional. Y José Jaime, bueno, primero agradecerle porque esa proposición de aplazamiento y de archivar ese proyecto de ley, pues es lo que a nosotros nos mantiene ese espíritu de privacidad y el poder hacer oposición o poder hacer activismo, ¿no? Porque entonces nos quieren bloquear de ahí. Aparte de esta proposición que se está haciendo de archivar este proyecto de ley, tengo entendido que usted tiene muchas causas, entre ellas los secuestrados, las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son? Pues Joseph, y aprovecho también es agradecerle a ustedes que desde las Voces del Secuestro Universal han continuado con ese legado de Ervin Hoyos tan importante para el país. ¿Cuánta falta nos hace el liderazgo de un hombre como Ervin, que con esas causas, las Voces del Secuestro, Rosa Blanca, Manos por la Paz, porque también trabajaba con los desmovilizados,
de los diferentes grupos armados, miramos entre todos a ver cómo nos echamos este país al hombro y lo sacamos adelante. En Colombia no debería haber secuestrado más. Las cifras de secuestro deberían desaparecer y desafortunadamente en los últimos 2 años hemos tenido más de 500 secuestros, que son cifras que no se veían 10 o 20 años atrás. El secuestro otra vez está sobre la mesa, con el agravante que se están adelantando todo tipo de negociaciones de paz. Nuestra Constitución, desde un acto legislativo del 2019, dice muy claramente que el secuestro no es conexo al delito político. Aquí un grupo guerrillero no se puede declarar delincuente político o subversivo secuestrando. Son criminales de lesa humanidad y con ese tipo de criminales no se puede negociar en condiciones políticas. Lo único que aplicaría en ese caso sería una ley de sometimiento y este gobierno no la ha promovido aquí en el Congreso. Entonces esa causa del secuestro nos tiene más que comprometido. Tenemos la obligación de sacar adelante ese proyecto de ley que hemos trabajado juntos, de tener un registro público de secuestrados o un reporte público, porque en este momento no lo hay. El Ministerio de Defensa maneja unas cifras, la policía probablemente otras, la fiscalía otras, la Defensoría del Pueblo otras. Entonces sí se necesita un registro o un reporte público y ya eso estamos radicando ponencia esta semana, a ver si podemos tener ese registro para que eso, al menos la información que esté disponible, sea de calidad. Aquí a la gente no solamente la asesina, sino que la desaparece. Y muchos de esos casos de desaparición forzada responden a esta práctica del secuestro que debería, insisto, ser un delito completamente nulo en Colombia. Incluso no amnistiable, ¿no? Porque aquí se hace amnistía por eso. Y en el derecho internacional humanitario es un delito de lesa humanidad, eso que no tiene vencimiento de términos. O sea, Jaime, varios puntos. El primero, todo empieza por el secuestro. Todo empieza por un delito que constriñe a personas para que cometan más delitos, ¿no? Entonces hablamos de constreñimiento para delinquir que incurre en más ramas de otros delitos. Hablamos de estos espacios, estos centros de concentración que hubo y donde fueron víctimas muchas fuerzas armadas, muchas fuerzas militares, policías. ¿Cómo se ha defendido desde el equipo Uzcategui a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Policial? Ese es nuestro compromiso principal. Me gustaría que se llevaran algunas imágenes de aquí de la fachada de mi oficina en el Capitolio Nacional y yo voy poniendo una a una las fotografías de los integrantes de la fuerza pública asesinados en los últimos años. Tan solo este año ya van más de 86 casos de homicidio contra integrantes de la fuerza pública y eso es una tragedia. Son 86 familias que en este momento están de duelo porque su ser querido ha sido asesinado. Son viudas, son huérfanos y son familias enteras que sufren por esa razón. Y desde aquí lo que hemos intentado es que el Estado y el país se conduelan. ¿Dónde están los homenajes, las banderas a media asta, la reparación de esas familias y sobre todo el compromiso de no repetición? Yo quisiera que ni un soldado, ni un guerrillero, ni ningún integrante de grupos irregulares murieran por cuenta de la guerra en Colombia, pero ese tiene que ser un compromiso de los demócratas, que no podemos dejarnos arrodillar por los terroristas que son los que están haciendo daño. Yo no entiendo el ELN qué más necesita para hacer una paz negociada cuando las banderas Le dieron todas las garantías. se les han dado todas las garantías y las banderas de esa izquierda radical hoy están en el poder con Gustavo Petro a la cabeza. Entonces este no es el país del Frente Nacional, este no es el país de la Constitución del 86, este no es el país de los 90, sino es el país que se ha transformado. Tenemos 10 guerrilleros desmovilizados ejerciendo una función aquí en el Congreso, que tal vez no hayan reparado a las víctimas, que no han pagado cárcel por sus crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué más quieren si se les da impunidad y se les da espacios aquí en la institucionalidad colombiana? ¿Por qué seguir delinquiendo? En las últimas 48 horas hemos tenido más de 3 masacres en el país, en los Santanderes y en otras regiones de Colombia. Eso es una tragedia. Y nosotros aquí en Bogotá estamos en medio de esta burbuja hasta que no nos pongan un bombazo en el centro comercial andino, como lo hizo el ELN unos años atrás, o que maten un congresista, Dios no lo quiera, O que nos secuestren. o que secuestren un congresista en un avión de Avianca, como sucedió en medio del Caguán
en las negociaciones con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, ahí sí la gente dice, oiga, algo está pasando. Pero lo cierto es que en 2 años que le quedan a este gobierno, nos van a entregar un país con más de 300.000 hectáreas de coca, con una fuerza pública completamente debilitada y desmoralizada, con unos casos de corrupción que siempre se han visto, no son nuevos, pero con este gobierno sí se han profundizado, o cuando habían visto que el director de una agencia de colombiana comprando o dándole pagos de dinero al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y haciendo todo tipo de suciedades o marrullas o de triquiñuelas ahí para quedarse con la plata del agua potable en La Guajira. Es que este país, estamos al borde de convertirnos en un estado fallido o de una democracia inviable y no sabemos qué nos puede quedar de democracia en unos meses o en unos años. Yo siempre he pensado, José Jaime, y se lo he dicho, que lo que deje un gobierno como este a los jóvenes va a ser la administración de la riqueza o de la pobreza que nos vayan a dejar. Eso primero. Y segundo, y para terminar, ¿cómo se ha visto debilitadas las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales? Porque entendemos que ya no tienen la misma autonomía y ya no tienen la misma fuerza para ejercer control en algunas zonas. Sí, yo he dicho, por ejemplo, he querido presentar lo que llama una ley de estándares. Un país como Colombia necesita un policía por cada 300 habitantes. Eso no nos lo inventamos desde el Centro Democrático, sino las democracias del mundo trabajan y los estados de derecho del mundo trabajan con un estándar como ese. Nosotros estamos muy por debajo del estándar de seguridad. Para el tema de defensa deberíamos tener un soldado por cada 10 kilómetros cuadrados de territorio. También estamos un poco por debajo del estándar. En este momento se ha disminuido el pie de fuerza en Colombia. No se le está apostando a los soldados profesionales que son los que pueden librar la guerra que tiene el país todavía vigente. Han tratado de hablar del servicio social para la paz como una figura alternativa al servicio militar obligatorio, cuando desafortunadamente la amenaza que tiene el país es una amenaza armada y no solamente una amenaza de orden social que también hay que contener. Entonces, se han recogido muchos batallones de ejército por falta de personal. No se me olvida que recogieron hace poco el batallón o la base que hay en Tibú, en norte de Santander, siendo una base que se necesitaba, pero la retiraron y busquen ustedes la protesta que hizo el personero de Tibú por ese retiro que termina dejando desprotegida y indefensa a la población civil. No hay equipos, no hay armamento, no hay horas de vuelo, no hay helicópteros, probablemente los tiene concentrados la vicepresidente que va en helicóptero a la casa o a la finca casi que todos los días, como ella misma lo expresó. En tan solo 2 años ya hemos tenido 6 accidentes de nuestros uniformados que se han caído por falta de mantenimiento, por fatiga del material, dicen algunos reportes, por falta de repuestos, por fallas humanas que pueden responder a la falta de horas de vuelo que no están teniendo los pilotos o porque no hay simuladores. Es decir, eso para nosotros es una tragedia porque detrás del Estado de Derecho tiene que haber una fuerza pública fortalecida y si la están debilitando con 300.000 hectáreas de coca, que eso significan millones y millones de dólares para que grupos terroristas se armen hasta los dientes. Ustedes ven a Iván Mordisco o a estos guerrilleros o paramilitares o el Clan del Golfo con armamento de última generación, con uniformes nuevos, controlando territorio, inaugurando escuelas, haciendo cosas que en su propaganda también demuestra la debilidad del Estado y cómo nos están poco a poco arrodillando el Estado de Derecho en Colombia. Entonces esa es mi angustia diaria. Yo digo, lo que está en juego es mucho y el día de mañana de qué nos van a servir los Capriles, las María Corinas, los Leopoldos López, que tener mar cuando ya esto no haya nada que proteger, va a ser mucho más difícil recuperar la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. O sea, José Jaime, que hablando, digamos, de las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos uno de los ejércitos más grandes en el mundo. Casi 400.000, alrededor de 400.000 soldados es lo que tenemos. Soldados y policías, soldados como todos. Sí. Y cada vez más ineficientes y cada vez menos fortalecidos. Sí, tenemos un ejército grande
que decíamos lo del estándar diciendo que podemos estar un poco por debajo y que en realidad el pie de fuerza no se debe debilitar, sino por el contrario se debería incrementar o fortalecer en algunos casos. Pero obviamente lo que reclama la gente de las regiones es que de la mano de la bota militar llegue la oferta social, llegue el aparato de justicia, llegue el bienestar, la recreación, la cultura, el deporte, las bibliotecas, los hospitales, el internet. Por supuesto, todo eso debe llegar, pero el requisito es que la bota militar nos garantice seguridad y que el Estado con su autoridad civil tenga toda la alternativa. Yo no voté por Gustavo Petro, pero cuando yo vi a Gustavo Petro como candidato decir que si él era presidente, él iba a desmovilizar al ELN en 3 meses, uno sin votar por él, guardaba en el corazón la esperanza de que eso fuera cierto y que la excusa de la guerra desapareciera de una vez por todas. Y ya vamos para 3 años y el ELN sigue con sus discursos guerreristas. Ese acuerdo porque no cumplen con ninguna... No cumplen con nada y esa mesa de negociación está paralizada y el país sufre y la economía no va del todo bien, aunque hay una frase que leía en algún libro que ha dicho que siempre el país ha ido mal y la economía colombiana ha ido relativamente bien porque más o menos las variables macroeconómicas se sostienen. No sé cuál sea la explicación, si son los dineros del narcotráfico que de alguna forma terminan sosteniendo y esa economía ilegal que en este momento está haciendo fiestas, pues termina mejorando algunos de los indicadores colombianos. Pero lo cierto es que la gente está sufriendo, la está pasando mal, hay pobreza, hay niños muriendo de desnutrición, hay hacinamiento en cárceles, hay personas esperando una atención médica, hay millones de jóvenes esperando una oportunidad de estudio, de educación, de formación, que también ahí tenemos que ir cambiando el lenguaje y seguimos hablando de educación cuando en estos tiempos modernos con el internet y todas estas herramientas tecnológicas, de pronto ya no es hablar tanto de educación formal, sino de conocimiento, y ese conocimiento está a un clic de distancia. Entonces, de pronto la gran propuesta sería garantizar una red y una infraestructura informática que nos permita conectarnos en cualquier rincón del país, y eso le abre una infinidad de posibilidades. Pero ¿qué hacemos si queremos poner una antena para internet, pero sufrimos que un delincuente de camuflado y fusil la vaya a dinamitar porque no está de acuerdo con la intervención del Estado? Entonces se vuelve un círculo vicioso que definitivamente no nos deja avanzar. Yo no quisiera hablar más de secuestro, yo no quisiera hablar más de las guerrillas, yo no quisiera hablar más de justicia transicional, sino entrar en los temas de país que necesitamos. Pero este fue el país en el que nos tocó vivir. Y de lo que he leído, muchos países han tardado hasta 300 años en consolidar sus democracias. Nosotros vamos por 200. Entonces yo digo, molestando un poco, que nos faltan de pronto otros 100 años de soledad para lograr ese nivel de desarrollo o de progreso en Colombia. ¿Y qué se viene para el equipo de Uzcategui? Seguimos con nuestros ejes temáticos. Seguridad y defensa es un gran bloque. Por ser representante por Bogotá me he involucrado mucho con los temas de propiedad horizontal, que con estos edificios todos nosotros o vivimos o trabajamos en propiedad horizontal, y ahí hay un tema que trabajar porque trabajando de la mano de los administradores, de las empresas de vigilancia, entre otros actores de la propiedad horizontal, podemos encontrar soluciones a los problemas sobre todo de ciudad. Hay todo un componente de salud mental que está muy ligado al consumo de sustancias psicoactivas. Vengo haciendo un trabajo fuerte con la Fundación La Luz y con otras organizaciones a ver cómo logramos contener el nivel de adicciones que hay en Colombia en este momento, que dejamos de ser un país productor para convertirnos en un país consumidor y productor de sustancias, y con un efecto o un impacto social de muy hondas dimensiones. Todo eso lo estamos trabajando, y por supuesto hay algunos temas que para mí son causas como la lucha contra el secuestro, la lucha contra las minas antipersonales. El 4 de abril del año 2025 vamos a lanzar una gran plataforma, una gran propuesta, porque eso serían cosas que deberíamos poder chulear. Decir, bueno, en Colombia sigue habiendo guerra, pero no hay secuestro porque es una práctica de las más crueles que puede haber. Como una checklist para ir tachando punto a punto. En Colombia hay guerra y seguimos enfrentados, pero no hay minas antipersonales, que no las pone el Estado colombiano, sino que las ponen los grupos ilegales, que es muy barato instalar una mina y es muy costoso desactivar una mina, pero eso debería haber desaparecido. Yo por eso le he insistido, porque fui ponente de la ley de paz total, le decía al gobierno, genere esos condicionamientos
para que los grupos alzados en armas, si es verdad que quieran negociar, nos ayuden a chulear esos puntos. ¿Qué tanto ha desminado las FARC después de que se desmovilizó? Hizo parte de los acuerdos, hace parte de los famosos TOAR de la Jurisdicción Especial de Paz, que son estos trabajos con algún enfoque reparativo. Es decir, hay mucho por hacer, pero la verdad cuesta trabajo porque este es un país todavía con muchas deficiencias y nos falta como colombianos lograr generar unos mínimos o unos consensos básicos para verdaderamente avanzar como sociedad. José Jaime, tengo entendido que van a hacer una caravana por la seguridad y en honor, en conmemoración a los 200 años de la batalla de Ayacucho. Cuénteme de eso. Así es, Joseph. Muchas gracias que me lo pregunte, porque precisamente aquí en nuestros tableros y en nuestra actividad de equipo estamos muy enfocados en eso que se va a hacer ahorita a finales de este mes de octubre. Se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho, con la cual el mariscal Sucre y los patriotas de la época lograron ganar esa batalla que fue la que determinó ya la victoria del ejército patriota y la independencia de los países de Sudamérica. Por eso, entendiendo que somos la generación del bicentenario, no se vuelven a cumplir 200 años, ya el año entrante serán 201 años, pero los 200 años se están viviendo precisamente en este instante y queremos hacer ese acto conmemorativo de viajar hasta Ayacucho en el Perú. Desde Bogotá son más de 3.500 kilómetros, pero queremos hacer el recorrido completo por tierra, recorriendo un poco los pasos de esos hombres y mujeres que nos dieron la libertad hace 200 años. ¿Y qué van a hacer en el camino, José Jaime? En el camino vamos a hacer varias paradas, guiándonos un poco por algunos testimonios de los historiadores que nos cuentan exactamente cómo fue el origen o los antecedentes de la batalla, qué era lo que estaba en juego, cuál era el escenario de la época. Queremos recorrer esos mismos pasos y ver cómo 200 años después sigue en nuestro país la lucha y la gesta por la libertad, en otras condiciones, con otros protagonistas, con otras amenazas, con otras circunstancias, pero la gesta por la libertad continúa, y a la hora de hacer ese paso va a coincidir con la COP16, que es este gran encuentro internacional que se hace en Cali en este mes de octubre. Va a haber una cantidad de incluso presidentes de otros países presentes en Cali. Queremos cubrir ese evento, pero adicionalmente visibilizar aún más lo que está sucediendo en el suroccidente del país, donde la problemática es grande. Aquí hay, digamos, 3 zonas delicadas que yo he ido visitando, que es Catatumbo en el norte, Arauca en el oriente y el Cauca en el suroccidente. Y la paz de Colombia pasa necesariamente por la paz en esos 3 territorios y en todos los departamentos de Colombia. Así que queremos documentar de alguna forma la realidad, hacer ese diagnóstico en términos de minas antipersonales, de narcotráfico, de reclutamiento de menores. Y a mí me gusta palpar esas realidades. Mi hermano dice mucho que la cabeza piensa donde los pies pisan, citando a algún autor que él leyó. Yo leyendo un libro de fútbol que él decía que el telescopio no le permite tocar las estrellas. Yo no me quiero quedar desde Bogotá con un telescopio, yo quiero ir al Cauca y tratar de entender esas realidades, a ver si desde aquí, desde el Congreso, podemos construir verdaderas alternativas de solución a esas tragedias que se sufren en esos territorios del país. José Jaime, ¿cuál es la invitación para la gente? No solamente a que invite a la caravana, a que invite usted a la caravana a la gente, para que lo acompañe, para que haga un reconocimiento de historia, de lo que pasó, de cómo nosotros seguimos luchando por una independencia en otro tiempo, en otro contexto, y cómo debería el ciudadano a pie seguir una invitación suya. Yo les pido que nos sigan en las redes sociales, que se vinculen a esta actividad en concreto, aunque tenemos muchas otras actividades. En noviembre estaremos celebrando el Día del Guarda de Seguridad conforme a la ley. Por allá el 26 o 30 de noviembre vamos a hacer una carrera 10K para reconocerle a nuestros guardas su trabajo y su sacrificio por el país. Y así sucesivamente. De este recorrido vamos a hacer un documental, un cortometraje, que se va a presentar el 13 de diciembre, para que desde ya, así no puedan ir al viaje, pues se programen para esa fecha y nos puedan acompañar. Pero no, que nos expresen en redes sociales: oiga, yo quiero saber más de la caravana, me gustaría participar, no puedo ir
pero si necesitan algún apoyo de algún tipo, yo tengo familia en tal lugar que los pueda recibir, o estoy dispuesto a enviar estos dineros. A mí me gustaría llevarle un kit de aseo a los soldados que me encuentre de aquí para abajo. Uno sabe lo que sufre un soldado por unos boxers, o por unas medias, o por una crema de dientes o un desodorante. Qué bueno podría ser llevarle un kitcito en nombre de los colombianos que estamos agradecidos con ellos, y en la carretera, que seguramente nos vamos a topar con cientos de soldados, poder hacer esa contribución y saber que este país lo construimos entre todos, pero hay que involucrarse. A mí en la pandemia, que incluso con ese riesgo que había, me fui para los cerros orientales a repartir mercados y mi esposa se puso muy brava porque dijo: usted nos va a contagiar de COVID o le va a pasar algo, y teniendo aquí a una víctima de COVID con lo que fue tu papá y lo que tuvo que sufrir producto de esa enfermedad que le dio la muerte, pues yo decía: sí, pero es una de dos, o me quedo aquí en mi casa viendo Netflix y con la nevera llena, sabiendo que me recibo un sueldazo de congresista, o me voy al territorio donde hay mucha gente sufriendo y al menos llevar un pequeño alimento que pueda ser algo de tranquilidad para esas familias. Aquí lo mismo, o nos quedamos tranquilos acá, o nos vamos hasta Ayacucho para recordar que esta gesta por la libertad es una gesta diaria que se tiene que defender con valentía, de forma pacífica. Yo voy en plan de ciudadano desprevenido a recorrer los territorios de Colombia, a saber qué está pasando en la frontera entre Ecuador y Colombia, y entre Perú y Ecuador. Nuestras fronteras se están convirtiendo en focos de problemas por muchos motivos: las migraciones, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando. Es decir, que ahí está parte de la problemática que hay que resolver, y en unos muchos años contarle a mis nietos y decirle: mire, hace 200 años grandes hombres nos dieron la libertad, y en mi tiempo pude pisar el monumento a Ayacucho, donde se recuerda el sacrificio y la herencia y el legado de esos colombianos de antaño. Entonces vamos con esa intención en mente. Quien se quiera vincular, por favor háganlo, y acompáñenos en el recorrido, bien sea de alguna de las formas que comentaba en esta entrevista, y les agradezco este valioso espacio. Pues José Jaime, le agradezco a usted, a todo su equipo, por el apoyo desde el principio. Y es hacerle una invitación a toda esa gente que no solamente se puede apoyar de cualquier forma: hospedaje, recursos, transporte para la caravana, sino que puedan visibilizar la problemática que tenemos en la seguridad en el suroccidente del país, y cómo nosotros, los jóvenes, José Jaime, su equipo y todas las personas que son activistas se convierten en los que ahora son los patriotas. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace, y no nos estamos jugando cualquier cosa, nos estamos jugando nuestra libertad. Muchas gracias a todas las personas, a José Jaime, por su Muchas gracias, conocimiento. a ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga y gracias.